Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde analizamos con rigor y sin sensacionalismo las vidas de aquellos personajes que, por sus decisiones, marcaron con fuego la historia del crimen organizado. Aquí no glorificamos el delito ni justificamos la violencia. Contamos las historias con dramatización para acercarlas al público, pero siempre basándonos en hechos verificables y en el compromiso de informar con responsabilidad. En este episodio nos adentramos en la historia de Juan Ramón Mata Ballesteros, también conocido como Don Mata o El Negro, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de poder en las sombras durante la década de los 80. Su influencia cruzó fronteras, su fortuna desafió a gobiernos y su captura generó un estallido social sin precedentes en su país. Esta no es solo la historia de un individuo, sino también la de un sistema que durante años fue cómplice, tolerante o simplemente incapaz de contenerlo. Prepárate para descubrir cómo un hombre logró convertirse en un engranaje clave entre América Latina y los intereses ocultos de agencias internacionales. Esta es la historia de Juan Ramón Mata Ballesteros. Y recuerda, si te interesan estas historias que muestran con claridad cómo se tejieron las redes más complejas del crimen y el poder, te invitamos a ser parte activa de esta comunidad. Suscribirte, activar la campanita, compartir y dejar tu comentario nos ayuda a seguir investigando con profundidad y responsabilidad. También puedes apoyar este canal uniéndote como miembro. Y ahora sí, prepárate para descubrir la historia de Ramón Mata Ballesteros, un hombre cuya figura puso en jaque a gobiernos, agencias internacionales y a todo un continente. En los empedrados pasillos del barrio La Leona, uno de los sectores más antiguos y empinados de Tegucigalpa, nació en enero de 1945 un niño llamado Juan Ramón Mata Ballesteros. El hijo de Ramón Mata Rivera y Cristina Ballesteros no tendría una infancia fácil ni lujos que recordar, pero sí una astucia innata para detectar oportunidades en medio de la necesidad. Desde muy joven, Mata entendió que la calle podía ser su escuela. A los 15 años abandonó la educación formal y comenzó su vida laboral como cobrador de buses, un empleo modesto que combinaba con pequeños delitos fronterizos entre Guatemala, El Salvador y su natal Honduras. Aquel adolescente, moreno, observador y de voz suave, no tardó en ganarse un nombre en los círculos de contrabando. En el barrio Soto, cercano a Tegucigalpa, se iniciaría en el tráfico de marihuana hacia mediados de los años 60. Era un negocio en crecimiento, manejado por redes locales que, con el tiempo, se vincularían a grupos criminales más organizados. Fue en este entorno donde Mata trabó sus primeros contactos con figuras que después serían leyendas del tráfico de narcóticos como Rafael Caro Quintero, el entonces joven agricultor que buscaba expandirse, y Miguel Ángel Félix Gallardo, un exjudicial que pronto uniría los hilos del narcotráfico en el Pacífico. La ambición de Mata no conocía fronteras. A finales de los años 60, cruzó hacia Estados Unidos, primero como trabajador agrícola en Texas, luego como migrante con identidad falsa en Nueva York. Pero su pasado pronto lo alcanzó. En 1970 fue detenido en el aeropuerto de Dulles, Washington, D.C., con 25 kilos de polvo blanco. Sorprendentemente, el peso de la ley no cayó del todo. Solo fue procesado por el uso de un pasaporte falso. La clave estaba en los contactos que ya tejía con agentes corruptos y figuras del poder. La prisión tampoco lo detuvo. Tras su condena, fue enviado a una prisión militar en Florida, de la cual escapó en circunstancias aún poco claras. Mata desapareció del radar de las autoridades estadounidenses, pero no del mundo criminal. Reapareció en México, donde consolidó su figura como intermediario entre Sudamérica y América del Norte. Durante los años 70, se convirtió en pieza clave del tráfico de polvo blanco, sirviendo como nexo entre el clan de Medellín en Colombia, el clan de Guadalajara en México y la estructura cubana de Alberto Sicilia Falcón, un personaje oscuro que movía toneladas desde las islas del Caribe. Fue entonces cuando Honduras se transformó, gracias a él, en una de las plataformas logísticas más eficientes del tráfico de narcóticos continental.
Mata no solo controlaba pistas clandestinas y rutas marítimas, sino que también contaba con protección de altos mandos militares hondureños. En un país con escasa institucionalidad y marcado por la Guerra Fría, sus vínculos con figuras como el coronel Leónidas Torres Arias le permitieron operar sin ser molestado. Uno de los episodios más escalofriantes ocurrió en 1977, cuando sus antiguos socios, Mario y Mary Ferrari, con quienes había operado un conglomerado de esmeraldas, armas y estupefacientes, decidieron separarse tras una disputa comercial. Fue la última decisión que tomarían. Los Ferrari fueron secuestrados en Colombia, torturados durante semanas y sus cuerpos arrojados a un pozo cerca de Tegucigalpa. La orden, presuntamente, y según investigaciones posteriores, la habría dado el propio Mata. Este hecho selló su reputación como un hombre frío, implacable, pero también calculador. Fue en esa misma época que Mata fundó una empresa aérea que cambiaría la dinámica del tráfico regional, Setco. Bajo el rostro de una aerolínea comercial con sede en Tegucigalpa, Setco se convirtió en el canal perfecto para mover mercancías ilegales sin levantar sospechas. Pero lo que sorprendió incluso a las agencias internacionales fue que, entre 1983 y 1985, la misma empresa fue utilizada por los contras, contrarrevolucionarios nicaragüenses, grupos armados que luchaban contra el sandinismo con apoyo logístico y financiero del gobierno estadounidense. Según documentos desclasificados por el Senado de Estados Unidos, la empresa Setco fue contratada para transportar municiones, víveres y equipos a los contras nicaragüenses con apoyo de la CIA. Sin embargo, aunque diversas investigaciones periodísticas y testimonios señalaron que también movía droga hacia México y Estados Unidos, esa parte no ha sido confirmada oficialmente en documentos desclasificados. La figura de Mata se volvió aún más enigmática cuando su nombre apareció vinculado al escándalo Irán-Contra. El teniente coronel Oliver North, quien coordinaba las operaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, gestionaba pagos a Setco desde cuentas secretas del gobierno. Lo que parecía una simple aerolínea centroamericana era en realidad el puente entre una guerra encubierta y una red criminal transnacional. Este entramado geopolítico era, en el fondo, una danza de intereses. Honduras servía de base táctica para operaciones anticomunistas, mientras el polvo blanco fluía entre compartimentos ocultos. Mata, con su habilidad para moverse entre lo legal y lo ilegal, prosperó como pocos. Incluso estableció relaciones con figuras tan polémicas como Manuel Antonio Noriega en Panamá y Policarpo Paz García, expresidente hondureño. Su red no solo era comercial, también era diplomática. Para 1985, la DEA ya lo tenía identificado como uno de los líderes del mayor consorcio de tráfico de estupefacientes en el hemisferio. Era una figura silenciosa, lejana del ruido mediático, pero con una influencia que alcanzaba a presidentes, generales y agentes de inteligencia. Fue entonces cuando el crimen que cambiaría la historia se cometió en Guadalajara. El secuestro y posterior homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ocurrido en Guadalajara en febrero de 1985, desencadenó la Operación Leyenda, la mayor investigación en la historia de la DEA. Camarena había estado siguiendo de cerca las operaciones del Clan de Guadalajara y habría descubierto conexiones que llevaban hasta plantíos masivos como el Búfalo, en Chihuahua, uno de los mayores complejos de cultivo y procesamiento de marihuana del mundo. La brutal tortura a la que fue sometido, registrada en cintas que luego recuperó la DEA, reveló la posible participación de figuras de alto perfil del tráfico de narcóticos mexicano. Entre los nombres señalados por testigos estuvo el de Juan Ramón Mata Ballesteros, presunto financiador del Grupo de Guadalajara y enlace clave en el transporte de drogas desde Sudamérica hasta México. Sin embargo, años más tarde surgieron testimonios que apuntan a una trama aún más oscura. Exagentes y periodistas
han sugerido que elementos de la CIA pudieron haber participado o al menos tenido conocimiento del secuestro, debido a que Camarena habría descubierto operaciones encubiertas en las que narcotráfico y geopolítica se cruzaban, especialmente en el contexto del financiamiento a los contras nicaragüenses. Estas versiones, aunque nunca confirmadas oficialmente, ganaron notoriedad con investigaciones independientes y documentales como The Last Narc, disponible en plataformas de vídeo bajo demanda. En ese documental, exagentes de la DEA señalan directamente a la CIA como cómplice del crimen. Mientras tanto, otras fuentes han atribuido a Camarena un supuesto rol encubierto en redes de tráfico de narcóticos bajo el pretexto de infiltración, aunque estas acusaciones no han sido verificadas por fuentes oficiales ni respaldadas por pruebas documentales sólidas. El imperio que Mata había construido comenzaba a tambalearse, y el mundo, hasta entonces indiferente, empezaba a voltear la mirada hacia ese empresario de voz serena, que se movía entre militares, políticos y capos como si todos fueran parte del mismo teatro. Aquel personaje dual que en Honduras había logrado convertirse, por un lado en el oscuro operador de rutas ilícitas y por el otro, en un empresario altruista que ayudaba a los pobres, construía escuelas y repartía comida en zonas rurales, comenzaba a desmoronarse. En las sombras ya se preparaba el operativo que marcaría su caída. Las autoridades norteamericanas no tardaron en relacionar a Mata con el caso Camarena. Las pruebas no eran directas, pero sí sugestivas. Grabaciones del interrogatorio, declaraciones de testigos como Héctor Cervantes Santos y rastros forenses llevaron a pensar que Mata había tenido un papel, si no directo, al menos facilitador, en el trágico final del agente. El clima diplomático se volvió tóxico. Washington exigía resultados. México y Honduras empezaron a deslindarse. En 1986, tras haber sido detenido brevemente en Colombia y sobornar con $2 millones para escapar de la prisión, Mata volvió a Honduras. Allí, retomó su vida de magnate benefactor. No ocultaba su riqueza. Organizaba fiestas donde asistían figuras de todos los sectores, políticos, altos mandos militares y empresarios. En su finca, según testigos, se ofrecían banquetes con mariscos, orquestas y hasta espectáculos ecuestres. Los niños del pueblo recibían regalos, los enfermos, medicamentos y las iglesias, donaciones. Todo mientras su figura se elevaba al nivel de leyenda urbana. Un hombre que hablaba con presidentes, trataba con generales y aún así caminaba descalzo por los patios de sus haciendas. Un día, incluso ofreció públicamente pagar la deuda externa de Honduras. El entonces ministro de Finanzas, Reginaldo Pantín, no descartó la oferta. Sin embargo, otras fuentes indican que, a pesar de la oferta, el gobierno del presidente José Azcona Hoyo rechazó la propuesta. Fue uno de esos momentos en que lo real y lo absurdo se cruzaron. ¿Podía un supuesto criminal financiar al Estado? ¿Podía el sistema aceptar la ayuda de aquel a quien decía combatir? Pero la calma no duraría. La presión internacional se intensificó. La CIA, la DEA y el Departamento de Estado veían en Mata a un símbolo del doble discurso latinoamericano, aliado en lo estratégico, pero enemigo en lo moral. Fue entonces que se gestó uno de los episodios más polémicos de su vida. El 5 de abril de 1988, tropas hondureñas ingresaron a su casa. No era una detención formal, fue una captura extrajudicial coordinada con agentes estadounidenses. Mata fue encapuchado, esposado y llevado a la base militar de Palmerola, donde fue interrogado y presuntamente torturado con descargas eléctricas y asfixia simulada. Luego lo subieron a un avión hacia República Dominicana, donde simularon una detención legal basada en cargos pendientes de 1971. Horas más tarde, estaba en una celda de Marion, Illinois, una de las prisiones más severas del sistema federal estadounidense. La reacción en Honduras fue inmediata. Protestas estallaron en Tegucigalpa. No se trataba únicamente de simpatía por Mata, sino del ultraje percibido a la soberanía nacional.
5 personas murieron. El anexo de la Embajada de Estados Unidos fue incendiado. La narrativa oficial acusó al narcotráfico de manipular a las masas, pero el daño estaba hecho. El país quedó dividido entre los que veían en Mata a un criminal peligroso y los que lo consideraban un chivo expiatorio útil. En el juicio en Estados Unidos, Mata fue juzgado junto a otros 3 acusados por el caso Camarena. El proceso estuvo plagado de elementos propios de una novela negra: testimonios de informantes protegidos, fiestas con documentos secretos de la DEA circulando entre copas de tequila, y frases lapidarias como la que supuestamente dijo Mata al recibir informes de inteligencia: "El silencio es oro". Pese a que fue absuelto del homicidio del agente federal, fue condenado como cerebro del secuestro y por liderar una red de distribución de sustancias ilegales en California. La sentencia: 12 cadenas perpetuas. Para entonces, el hombre que había estado en los salones del poder centroamericano ahora dormía en una celda sin ventanas, bajo 23 horas de aislamiento diario. Encerrado en la prisión de máxima seguridad de Marion, Illinois, Ramón Mata Ballesteros pasó a ser uno de los detenidos más vigilados del sistema penitenciario estadounidense. En aislamiento extremo, tenía prohibido cualquier contacto con otros reos. Apenas veía la luz solar y su comunicación con el mundo exterior se reducía a un puñado de cartas censuradas. Allí, el que una vez fue benefactor de aldeas hondureñas y eje logístico del tráfico de narcóticos internacional, comenzó una nueva vida, la del preso invisible. Durante los años 90 y 2000, Mata Ballesteros fue gradualmente borrado de la conversación pública, mientras capos como Pablo Escobar, los hermanos Arellano Félix o Joaquín El Chapo Guzmán acaparaban los titulares. Mata vivía su purgatorio judicial en el anonimato institucional. No tenía acceso a entrevistas, no aparecía en televisión y hasta sus expedientes eran clasificados. La figura que había sido fundamental para comprender los nexos entre narco, Estado y política exterior pasó a ser un espectro en los márgenes de la historia oficial. Sin embargo, su influencia persistía en las redes de poder que ayudó a construir. El transporte aéreo de narcóticos que él profesionalizó se convirtió en el estándar para otros grupos. La triangulación financiera vía Panamá y el Caribe se perfeccionó con métodos que él había testeado, y el modelo del narcotraficante benefactor, con poder territorial y rostro filantrópico, fue replicado por generaciones enteras de criminales en América Latina. Incluso desde la prisión, Mata generaba rumores especulativos. Algunas versiones sugerían que seguía controlando inversiones ocultas en Centroamérica. Otras, más extravagantes, hablaban de un diario escrito a mano donde relataba los nombres de políticos y agentes dobles con los que trabajó. A pesar de que ninguna fue confirmada, las historias persistían en las cárceles, en los barrios y en los círculos de inteligencia. Mata Ballesteros no era simplemente un prisionero, era una memoria peligrosa. En Honduras, su nombre seguía dividiendo opiniones. Algunos lo consideraban un traidor, un mercader de muerte que ayudó a convertir al país en corredor de drogas. Otros, en cambio, lo veían como una víctima de intereses mayores, un hombre usado por Estados Unidos en su guerra contra el comunismo, y luego desechado como ficha quemada. La paradoja se volvía aún más aguda con el paso del tiempo, especialmente cuando surgieron documentos que confirmaban pagos del gobierno estadounidense a su aerolínea, Setco, mientras simultáneamente lo acusaban de actividades criminales. En los tribunales, sus abogados intentaron en múltiples ocasiones reabrir su caso. Alegaban irregularidades en su extradición, una de las pocas en la historia reciente ejecutada sin orden judicial ni tratado vigente, y cuestionaban la validez de los testimonios que sustentaron su condena. Sin embargo, ninguna de estas apelaciones prosperó. El sistema judicial estadounidense consideró cerrado el capítulo de Mata Ballesteros. Hoy, más de 35 años después de su captura, Ramón Mata Ballesteros continúa cumpliendo su condena en Estados Unidos,
Tiene más de 80 años. Sus apariciones en registros oficiales son esporádicas, limitadas a actualizaciones penitenciarias, pero su historia sigue generando interés entre periodistas, investigadores y documentalistas que ven en él algo más que un traficante. Lo ven como símbolo de una época en la que los límites entre el crimen, la política y la geopolítica se volvieron borrosos. Su vida, llena de contradicciones, alianzas incómodas y decisiones mortales, es la radiografía de una era donde el enemigo de un enemigo podía ser un aliado y donde la moral se doblaba frente a los intereses estratégicos. Mata fue, al mismo tiempo, un pionero de las rutas clandestinas, un hombre usado por varios gobiernos y un testigo silenciado de la guerra que América Latina vivió en nombre de la seguridad continental. Quizá por eso su figura no ha muerto, porque más allá de los crímenes, del castigo o de la leyenda, Ramón Mata Ballesteros encarna un dilema aún sin resolver. ¿Qué ocurre cuando el crimen se vuelve útil para el poder? Nos obliga a cuestionar no solo cómo operan las redes delictivas, sino también cómo los propios sistemas que deberían combatirlas, en ocasiones, han colaborado o mirado hacia otro lado. Los estallidos sociales tras su captura, las contradicciones judiciales, las operaciones encubiertas y las conexiones con estructuras del poder revelan un panorama en el que el crimen organizado no solo se infiltra, sino que a veces se asienta en las instituciones. En el Lampa Bruta no celebramos ni justificamos estas historias. Las narramos con respeto y responsabilidad para entender cómo llegamos hasta aquí y sobre todo para no olvidar. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta historia. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a dejar tu opinión, compartirlo y suscribirte para seguir explorando los recovecos más oscuros, pero reales, del poder y la ilegalidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.